Muy buenos días, muy buenas tardes, chicas. Bueno, hoy continuamos con una nueva edición de esta serie de clases que viene siendo sobre Revolución Rusa. Esta ya es la última, la que vamos a dar hoy junto con Andrea. Esta es la primera parte de la clase. Como ustedes ya están acostumbrados, doy yo una primera parte y luego Andrea concluye la clase. Bueno, antes que nada le quería aclarar que esta parte es muy importante para lo que se viene después, que seguramente dará el profe Esteban, que es Segunda Guerra Mundial y nazismo. Es muy importante que ustedes puedan entender la importancia de alguna figura como la de Stalin, por ejemplo, o la importancia que tuvo el comunismo en esta época, tanto para Europa y a nivel mundial. Así que, bueno, espero que puedan tomar muchos apuntes, espero que les sirva, que les guste, que no se aburran. Y bueno, ahora vamos con la clase. Retomando un poco lo que hemos visto en la clase pasada, ahora tenemos que decir que el fin de la guerra civil significó que muchos soldados del Ejército Rojo fuesen dados de baja. En este sentido, el Ejército Rojo había sido, digamos que la espina dorsal de la administración bolchevique durante la economía del comunismo de guerra. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes realizaban las requisas de alimentos a los campesinos. No sé si se acuerdan, en clase pasada vimos esto, que la requisa de alimentos era que iba el Ejército Rojo y le quitaba los alimentos a los campesinos. Bueno, eh, tenemos que decir que originalmente los bolcheviques contaban con que el proletariado europeo apoyaría la Revolución Rusa, pero luego de la Primera Guerra Mundial, o sea, la posguerra, este espíritu revolucionario se aplacó bastante en Europa. Si bien los comunistas alemanes intentaron hacer una revolución, esta fracasó miserablemente y su derrota significó que aún para los más optimistas de los bolcheviques, la revolución europea ya dejaba de parecer inminente, o sea que ya no parecía que la revolución del proletariado se iba a dar sí o sí en el resto de Europa como se estaba dando en Rusia. Y así la revolución rusa estaba, digamos que, condenada a sobrevivir por su propia cuenta y sin ayuda de nadie. En esta situación se hizo patente la necesidad de una nueva política económica que pudiera reemplazar el comunismo de guerra. El primer paso que se tomó en la primavera de 1921 fue finalizar de una vez con la requisa de productos del campesinado, este quito obligatorio que veíamos que lo llevaba a cabo el Ejército Rojo. Y esto se sustituyó por un impuesto en especie. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque significaba que en la práctica la requisa era que iban los soldados y echaban mano, o sea, tomaban todo lo que querían, todo lo que podían, aquello que se podían adueñar, iban y se lo quitaban a los campesinos. Ahora ya no, ahora había un monto fijo que los campesinos debían aportar con este impuesto. Y presumiblemente este impuesto les dejaba a los campesinos un excedente de producción que ellos luego podían comercializar. Entonces el paso lógico era ahora permitir la resurrección del comercio privado legal. Así, podemos decir que da comienzo una nueva política económica que justamente se llamaba así, Nueva Política Económica, o como se suele resumir, la NEP, NEP. Y el impacto de esta política económica fue muy beneficioso sobre la economía y fue muy rápido y espectacular. Entonces, estamos viendo que se eh, abandona el sistema del comunismo de guerra. Ahora en la industria, el programa de nacionalización total que también habíamos visto en clase pasada fue abandonado y se permitió que el sector privado se volviese a constituir, aunque el Estado mantuvo el control de los elementos clave de la economía. Entonces ahora tenemos un sector privado que se le permite volver básicamente a existir, pero estando controlado, mantenido un poco a la raya por lo que era el Estado. Y se invitó a inversionistas extranjeros a tomar concesiones en empresas industriales, en minas y en otros proyectos que se buscaban llevar a cabo para desarrollar el país. El presupuesto del gobierno central
fue severamente recortado y en este sentido podemos ver que muchos servicios que antes eran gratuitos dejan de serlo. Por ejemplo, el transporte. Y también se hicieron esfuerzos para aumentar los ingresos fiscales originados en la recaudación impositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean nuevos impuestos para darle plata al Estado o también se refuerzan algunos impuestos que ya podrían haber sido existentes. Desde el punto de vista de algunos comunistas, claramente esto puede haber sido un retroceso, porque usted imagínense lo que le acabo de decir, se permite volver a constituirse el sector privado. Pero la NEP, o la nueva política económica, también implicaba concesiones al campesinado y a la pequeña burguesía, o sea, que se le otorgaban algunos beneficios. Ustedes piensen eh, por ahí a la pequeña burguesía urbana se le podía otorgar algún subsidio, alguna ayuda monetaria. Por darles algún ejemplo más traído hacia lo que es nuestra realidad, piensen lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, a las cuales también se les da una ayuda económica o se les daba una ayuda económica en su momento para que esas pequeñas empresas puedan despegar económicamente. Y se relajan los controles en este momento sobre la vida económica, social y cultural en Rusia. Sin embargo, este relajamiento, digamos, no debía extenderse hacia la esfera política. Así, todos los partidos que no fueran el partido gobernante comunista, que ahora el partido bolchevique se llamaba así, el partido comunista, fueron efectivamente proscriptos, o sea que estaba prohibido, que no podían existir otros partidos que no fuesen el partido comunista, el partido bolchevique. Lenin, de quien ya habíamos hablado también en la clase pasada, que era tal vez la figura más importante del partido bolchevique, se dispuso a destruir también las facciones internas dentro del partido bolchevique, o sea, los grupos internos dentro del partido bolchevique, y se aprueba una resolución llamada de la unidad partidaria, que ordenaba que todas las facciones existentes se disolvieran y se prohíba toda actividad facciosa en el interior del partido. A ver, explíqueme un poco mejor esto. O sea que lo que se prohíbe es que existan grupos dentro del partido bolchevique que tengan como ideas diferentes, que se armen secciones dentro del mismo partido, se armen grupos que se diferencien dentro del mismo partido y se prohíben todas las actividades que puedan promover estas divisiones internas dentro del partido. Hay que decir que mientras Lenin vivió, los bolcheviques lo reconocieron como el líder del partido, por eso ya les dije que era una figura muy importante. Sin embargo, formalmente el partido no tenía un jefe. Lenin muere en enero de 1924. Sin embargo, él ya venía con una salud bastante deteriorada desde mediados de 1921, o sea, hace 3 años atrás, y eh, de cierta forma, desde ese momento él ya venía como bajando un poco lo que era su actividad en la vida política. Y en el momento que él muere, en el 24, se inicia una lucha por su sucesión, que ya se empezó a desarrollar en 1923. Y tenemos dos bandos que se van a enfrentar en esta lucha para suceder a Lenin. Por un lado tenemos un triunvirato, o sea que estaba compuesto por 3 personas. La primera era Zinoviev, la segunda Kamenev y la tercera Stalin. Que los dos primeros no hace falta que se lo acuerden, pero Stalin sí, porque Stalin va a ser muy importante. Y por otro lado tenemos al bando de Trotsky. Quien gana esta batalla por la sucesión entre el 23 y el 24 finalmente va a ser Stalin, que luego va a ir consolidando su ventaja de manera sistemática y progresiva. Al año siguiente, o sea, en el 25, Stalin rompe con estas otras 2 personas con las que se había eh, formado el triunvirato, que eran Zinoviev y Kamenev, y ya queda solo en el poder. A continuación, Trotsky y muchos otros opositores fueron enviados a un exilio administrativo en provincias distantes. O sea, que no es que se los corre del país, sino que se les otorga un trabajo en otras provincias lejanas para que ellos no puedan llevar a cabo su actividad, digamos que en contra de Stalin.
Bueno, ahí me voy a mover un poquito. Y acá lo que les queríamos mostrar era la formación de la URSS, de la, eh, bueno, de la URSS, y que dice que inicia formalmente en diciembre de 1922, cuando se firmaron los tratados de integración de las repúblicas socialistas soviéticas de Rusia y Ucrania y la Transcaucasia, que en aquel momento eran Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Y bueno, ahí tienen el mapa para que vean realmente lo grande que era, que la verdad que es una locura, es mucho territorio. Aún hoy Rusia sigue teniendo un territorio de los más grandes del mundo. Bueno, tenemos que decir que Stalin lo que buscaba era la construcción del socialismo. Y esto, eh, bueno, para antes que nada, este, esta diapositiva resume también un poco lo que ya habíamos visto recién, que era la finalización de la requisa forzosa de alimentos, el resurgimiento del comercio privado, o sea, todas las características de la NEP que yo recién le fui definiendo, que por ejemplo también se alienta la inversión extranjera, se recorta el presupuesto del gobierno y hay un relajamiento de controles en la esfera económica. Yo se me pasó de poner esta diapositiva, así que vamos a la que viene. Y acá está lo de el partido bolchevique, como Lenin promulgaba la unidad partidaria. eh, Tenemos lo de las distintas actitudes respecto de la NEP y tenemos el tema de la muerte de Lenin y la lucha por la sucesión por parte del triunvirato, donde estaba Stalin y Trotsky. Ahora vamos con el stalinismo. Tenemos que decir que una de las pretensiones principales de Stalin era lo que se denominaba la construcción del socialismo, lo cual se basaba en un desarrollo económico y en la modernización. Construir el socialismo significaba transformar a Rusia en una sociedad industrial moderna. La misma transformación que se había producido por el capitalismo en los países occidentales más avanzados, en Rusia no se había podido dar porque los bolcheviques fueron quienes habían tomado el poder. Entonces ahora ellos eran quienes se comprometían a realizar por su cuenta en Rusia la tarea de modernización que en otros países habían llevado a cabo los capitalistas. Sin embargo, la actitud de los bolcheviques hacia el sector privado durante la NEP fue siempre ambivalente, ya que la necesitaban para restaurar la economía, que estaba destrozada luego de la guerra civil, pero la resurrección parcial del capitalismo también repugnaba y asustaba a la mayor parte de los afiliados al partido, porque bueno, era como algo bastante contrario a lo que ellos pensaban y tenían miedo que se pueda eh, retroceder en lo que habían sido los avances en cuanto a la revolución comunista que había habido en Rusia. Entre 1924 y 25 hay una recuperación inmediatamente muy veloz de la industria y de la economía en general, lo que provoca una oleada de optimismo entre los líderes del partido bolchevique. Y por eso Stalin fue conocido como el industrializador. La nueva orientación del partido ahora, diferente a la que ya habíamos visto antes, que se pretendía una revolución internacional, que se expanda la revolución comunista hacia otros países, ahora, bajo el gobierno de Stalin, una de las preocupaciones principales era el socialismo para un solo país. O sea, con esto quiere decir que Rusia se preparaba para industrializarse, para volverse más fuerte y poderosa y crear las condiciones necesarias para el socialismo mediante sus propios esfuerzos independientes. La modernización nacional era ahora lo más importante, ya no la revolución internacional. Esta modernización era el objetivo prioritario del Partido Comunista Soviético. La Unión Soviética, como decía Stalin, no necesitaba
ni deseaba rogarle favores al occidente capitalista. Y es por esto que el régimen soviético necesitaba acumular capital para poder industrializarse. En este sentido, es muy importante que Stalin le da mucha más importancia a lo que era el sector urbano, el sector industrial urbano, que al campo. Entonces, para él, el campo estaba al servicio del desarrollo de la industria urbana. Y bueno, al final, menos de una década más tarde, Stalin abandona la mayor parte de la política del NEP y se inicia una nueva fase de transformación revolucionaria con lo que se llamaría el primer plan quinquenal de industrialización y colectivización de la agricultura campesina. Que eso es lo que ahora van a ver ustedes en el siguiente video con Andrea. Y bueno, para terminar mi parte, aquí tenemos una imagen muy linda que puso Andrea en el PowerPoint, que dice bajo la bandera de Lenin para el segundo plan quinquenal, que forma parte de la muestra Constructing Revolution, organizada por el Baldwin College Museum of Art. Y bueno, ahí tenemos cómo se usaba la figura de Lenin para cuando se llevaba a cabo el segundo plan quinquenal. Y bueno, antes de irme les quiero decir que hay más de un plan quinquenal, pero acá nosotros no llegamos a ver todo por una cuestión de tiempo y una cuestión de que a ustedes tampoco les sirve estar viendo todo. Sin embargo, ahora ya lo van a ver con André. Así que bueno, chicos, les mando un saludo y espero que las clases les guste y que tengan una buena semana.